Día del Patrimonio, ¿cómo vamos a festejar este bicentenario en todos los pagos? 1825-1830. La idea es evocar 2 siglos de los hechos que comenzaron en 1825. Los días elegidos serán 4 y 5 de octubre. Estamos como decíamos, a 2 siglos de estos hechos. La consigna, el lema es bicentenario en todos los pagos y es interesante reflexionar sobre este concepto que es a lo largo y ancho de nuestro país. Ya se están preparando las agendas para esas recorridas, esa guía oficial que existirá para poder recorrer el país, visitar diferentes lugares, participar de charlas y conversaciones. Y el concepto central es, desde el siglo XXI, mirar los hechos históricos, evocar estos episodios históricos desde nuestros días. Como les decía, a finales de septiembre va a estar pronta esta guía de actividades. Todavía hay quienes pueden seguir inscribiéndose para poder participar. Algo que existe en nuestro país, que comenzó siendo un día, que después sumó 2, por eso la idea de 4 y 5. Y este legado que construye nuestra identidad. Y ese es el punto de partida que tendremos hoy en la conversación con el profesor de Historia Marcel Suárez. Él es hoy día el director de la Comisión Patrimonio Cultural de la Nación. Y este tema es de debate, pero también es de construcción de identidad, de construcción de lo que somos, de cómo somos y de cómo éramos. Bienvenido, Marcel. Un gusto El recibirte. gusto es mío. Buenos Bueno, días. esto que decíamos, ¿no? ¿Cómo surge la idea de tomar 1825, 1830, evocarlo desde el hoy y hacerlo en todos los pagos? Bueno, nosotros ya tuvimos una conmemoración de un bicentenario que fue el ciclo artiguista, allá por 1800, en el 2011, abarcando el periodo de lo que llamaríamos la Patria Vieja, ¿no? Del 1811-1820. Pero, bueno, después del periodo de dominación luso brasileña, empieza otro proceso, que sería el segundo proceso de emancipación, que es el que está comprendido entre estos 2 años, que se inicia con la llamada Cruzada Libertadora, con el desembarco de los 33, y toda una serie de acontecimientos que dan lugar al nacimiento de un nuevo Estado, que en principio no estaba previsto, pero que se fue desencadenando la situación histórica de esa forma, que jurídicamente nace como Estado jurídicamente independiente en 1830, el 18 de julio, con después las peripecias que siguieron, pero ya con un nuevo Estado constituido entre esos 2 gigantes, que eran el Brasil y las provincias del Río de la Plata. Entonces la idea es, como no tenemos una fecha, podremos ir oficialmente, se suele conmemorar el 25 de agosto del año 25, que es cuando se declara la independencia del Brasil en la Florida, y el 18 de julio, porque es cuando, bueno, el país por primera vez ya arranca con una normativa propia como Estado, como si fuera la partida de nacimiento, o yo diría la credencial, cuando formalmente se lo considera que tiene la libreta de conducir. Y en el medio ocurren muchas cosas, muchos episodios, pero que la intención de esta convocatoria es no solamente conmemorar los episodios acontecidos en ese quinquenio del siglo XIX, que aparte abarcó un área determinada del territorio, sino también cómo con el paso del tiempo fueron recordándose las fechas y los episodios, y incluso episodios que no están registrados en los libros de historia, pero que quedaron en las memorias locales. Y además, también cómo fueron evocándose mediante conmemoraciones, cómo se celebró en cada localidad el 25 de agosto o el 18 de julio, cómo han sido, por ejemplo, las fiestas escolares, cómo se ha enseñado también en la educación pública, sobre todo en la escuela primaria. Los que son de nuestra generación recordarán las imágenes y las fechas y cómo nos reuníamos en el patio de la escuela para cantar el himno y que alguien leyera palabras alusivas a estos episodios históricos. Entonces también está muy bueno que cada comunidad, aunque no haya sido en aquellos años protagonista
de los episodios, está bueno que se sienta protagonista de la manera en que fueron conmemorando. Yo te comentaba antes de la entrevista que hay localidades, hay departamentos. Tenemos un departamento que se llama 33, un departamento que se llama La Valleja, otro que se llama Rivera, que estamos vinculándose a los hechos y protagonistas más destacados. Hay centros poblados como 25 de agosto y estoy seguro que en todas las localidades del país hay recuerdos, testimonios, material fotográfico, crónicas periodísticas de la prensa local, que hay mucha prensa local, más de la que uno se imagina, que menciona cómo fueron esas conmemoraciones, esos festejos. Y a veces uno descubre modalidades muy interesantes de celebrar. Fotografías donde aparecen arcos efímeros, arquitecturas efímeras para adornar la plaza, iluminación, bailes en los clubes sociales, bailes populares, reparto de carne a los pobres, por ejemplo, como dice una crónica de 1892 en Florida, que no era la única vez, reparto de alimentos. Entonces, está bueno también no solo evocar los hechos concretos de estos años, sino cómo se fueron recordando hasta el siglo XXI en todo el país, en todos los pagos. Marcel, y a la vez conocer un poco más de cómo era la sociedad uruguaya hace 2 siglos. Bien, claro, esa es la mirada del siglo XXI, porque muchos de nosotros, los que ya tenemos unos cuantos años, nos fuimos formando en base, bueno, a las efemérides, a las fechas y a los personajes concretos, ¿no? a los líderes, hombres en su mayoría. Después se han ido evocando al protagonismo que también han tenido las mujeres, a veces de manera menos notoria, pero no menos importante. Y una característica que tratamos también de rescatar es que en estos procesos, tanto del periodo artiguista como este segundo periodo emancipador, participó toda la población, de un lado y del otro, bueno, a ver, la carne de cañón no era solo Oribe, La Valleja, Rivera y algún otro personaje. Ahí moría gente, o gente que apoyaba de todos los colores y procedencias. Había gente que bajaba de los barcos y terminaba, a veces sin saber muy bien, metido en estos conflictos regionales. Ahí participa nuestra población. Hoy podemos comprobar que parte de nuestra población tiene un alto porcentaje de ascendencia indígena, participan afrodescendientes. Y bueno, está bueno que cada localidad, de acuerdo a sus recuerdos, a sus características y crónicas, abra las puertas de sus espacios, realice eventos. Hay instituciones educativas o instituciones sociales que abren sus puertas, algunas no las abren todo el año y tienen esta oportunidad, otros son lugares que abren todo el año, como pueden ser los museos, y cada uno elegirá la forma de participar de esta convocatoria que está abierta desde el mes de mayo, y ahora estamos ya en las últimas etapas para poder figurar en la guía de eventos, que la idea es que circule, también llegue a todo el país, para que quien esté dispuesto a utilizar esos días para pasear, que es donde se movilizan miles de personas, puedan tener una idea qué recorridos pueden hacer. Sí, efectivamente, ¿no? Decíamos, esto comenzó siendo el Día del Patrimonio, sí, pero en definitiva ahora son 2 días, como es este caso, 4 y 5, pero es lo que viene ocurriendo en los últimos años. Es un evento que ha convocado tanto público, tantos cientos de miles de personas que recorren el país, que a veces visitando su propio barrio o trasladándose a no necesariamente largas distancias, pero hay gente que se anima a ir más allá. Cuando en un año recorrió un lugar, bueno, quiere ir a otro departamento, por ejemplo, o incluso, eso lo digo en primera persona, a veces uno descubre su propio lugar de residencia, porque hay lugares o que no abren o porque ni sabía que algo que vio desde el ómnibus o caminando todos los días, allí o pasaron cosas importantes o es un sitio que tiene, como dice mi hijo más chico, historias para contar. Entonces es por ese lado que se convoca. Por supuesto que hay instituciones que de repente no tienen un vínculo directo con la temática, pero igual abren sus puertas, igual se hacen actividades, en algunos casos para niños, otros para jóvenes o para personas de la tercera edad o para todo público. Algunos se hacen eventos musicales, teatrales, exposiciones. Simplemente, bueno, como decía, es el día que, a pesar de que hay museos públicos que abren todo el año, es el día que reciben más público. Más público, por eso sin duda. Se hacen colas enormes a veces, Sí, donde uno dice, bueno, pero si se puede en otras fechas y en otros horarios. Pero bueno, es cuando mucha gente hace clic y quiere
visitar esos lugares. Algunos sí son de un acceso más difícil en el correr del año y abren sus puertas. Un ejemplo, la residencia de Suárez y Reyes, por ejemplo, Claro, ¿no? es un día O especial. algunas embajadas abren también. Ujú. Y ¿vos crees que se puede hablar en torno a estas fechas de mitos Ah, claro. y de realidades? Y eso está bueno Bueno, también. el relato siempre implica, el relato histórico, sobre todo cuando tiene que ver con la construcción de una identidad colectiva, desarrolla una faceta un tanto mítica, vamos a decir, se mitifica. Y la idea es un poco aprovechar la oportunidad también, porque algo que no mencioné, también se generan actividades académicas, ¿no? Sí, De claro. reflexión, donde docentes o investigadores, historiadores, también se pueden presentar alrededor de una mesa con público para reflexionar de que lo que a veces vemos como naturalizado, como que siempre fue así, en realidad no siempre fue así. Ya hace 100 años, y no vamos a reiniciar el debate, pero se discutió hasta a nivel parlamentario, cuál era la fecha, o el 25 de agosto o el 18 de julio. El 25 de agosto era la fecha que el Partido Nacional sobre todo veía como más potente, porque ahí se destacaron líderes como Lavalleja y Oribe, que después fueron los que con el tiempo dieron lugar al nacimiento de la divisa blanca, y en los colorados tiraron un poco más para el 18 de julio, dado que después de jurada la Constitución, el primer presidente fue Fructuoso Rivera. Pero en realidad, como pasa en realidad, yo diría, en la mayoría de los países del mundo, no hay un día en que el país nació como un Claro. hongo después de la lluvia. Es un Es producto proceso. de un proceso histórico que a veces incluso cuando arrancó, cuando se declaró la independencia en 1825, era de la independencia del Brasil y se plantea en otra ley, el mismo día, la incorporación a las Provincias Unidas. Entonces ahí se genera ese debate historiográfico entre los investigadores. Bueno, esa incorporación a las Provincias Unidas era estratégica para tener ayuda y después independizarnos, o era porque había una vocación de seguir perteneciendo a ese conjunto de provincias que antes eran el virreinato del Río de la Plata. La idea no es cerrar la discusión. De alguna forma, esa discusión ya fue, porque también se habla del año 1828, que es cuando se acuerda entre Brasil y Argentina que el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas, bueno, con la mediación británica, que este territorio en disputa, desde la época colonial, no iba a ser ni de uno ni de otro, sino un Estado nuevo. Bueno, ahí tenemos otro año donde ocurren cosas que fueron definitorias para el nacimiento del Uruguay. Marcel, ¿y es un mito decir que teníamos una visión optimista de nosotros mismos y que hoy tenemos una visión más bien pesimista de nosotros mismos? Yo creo que, no sé si en aquel momento posiblemente hubo mucho entusiasmo, según cuentan las crónicas, por ejemplo, cuando se celebró la jura de fidelidad a la Constitución, hubo fiestas en Montevideo y en los principales centros poblados. Pero también quedó latente hasta el día de hoy la discusión, bueno, ¿era nuestro destino manifiesto ser este Estado que somos hoy? ¿Ese es el Estado viable? Hubo quienes plantearon en el siglo XIX, bueno, yo quiero este lugar, me siento identificado como oriental, pero ¿tiene viabilidad este Estado oriental? Bueno, hasta ahora estamos aquí. Sí, claro. Pero cada 2 por 3 surge la discusión y yo creo que es muy saludable, sobre todo con las generaciones más jóvenes que a veces pueden pensar, bueno, sí, me levanto temprano, canto el himno, alguien lee un discurso y volvemos a casa. Y queda como marcado allí en una línea de tiempo, algo que parece que ocurrió siempre. Y sin embargo, el 25 de agosto no se conmemoró desde el principio como una fecha. Recién en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se establece una ley de feriados, aparece por ahí el 25 de agosto y lo vamos a encontrar sobre todo a partir de la década del 80 del siglo XIX. Lo vamos a ver estampado en divisas, lo vamos a ver estampado en escudos que se bordaban, que era un tipo de regalo institucional que se hacía. El 19 de abril, el 25 de agosto empiezan a aparecer, y en los manuales. Yo creo que ahí la educación pública que necesitaba, porque uno necesita contar historias para armar en la cabeza, sobre todo pensemos en un país como el que era el Uruguay del siglo XIX, donde eran frecuentes las guerras civiles, que había mucha violencia política, llegaban miles y miles de inmigrantes y en las escuelas públicas estaban allí sentados juntos chiquilines de múltiples procedencias. Entonces había que generar un relato ordenado, oficial, llamémosle, pero también hay que problematizarlo, de que ese relato es un relato y no es el único posible. Marcel Suárez, un gusto recibirte esta mañana, 4 y 5 de octubre.
Día del Patrimonio, bicentenario en todos los pagos. Gracias. Nosotros seguimos en 5 Sentidos. Con los 5 sentidos intactos.